Siempre pendientes de todo lo que ocurre en nuestra tierra para contárselos mientras sucede, por supuesto, aquí en la Radio Canaria. Y ahora vamos a hablar de otro tema. Seguramente han leído, han visto o han escuchado aquí en la radio como en las últimas semanas se han producido importantes problemas de tráfico en distintos puntos de las islas. Algunos de esos problemas de tráfico debido a vehículos que han ardido mientras circulaban. Y vamos a preguntar qué es lo que está ocurriendo, por qué sucede, por qué se incendian los coches. Tenemos con nosotros a Tino Negrín Medina, vicepresidente de Asintra, que es la Asociación Industrial de Talleres de Reparación de Automóviles de Santa Cruz de Tenerife, Asintra, que está integrada en FEMETE, donde es miembro de la Junta Directiva. Tino Negrín, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Es algo excepcional o los talleres están detectando un aumento de este tipo de incidentes, de estos incendios en los vehículos? A ver, en principio no es un fenómeno que sea nuevo, lo que pasa que sí es verdad que con el tema de las redes sociales y con toda la información que hay a la mano, hacen más ruido ahora los incendios que lo que podían hacer hace unos años. Así que... Sí. Realmente lo que está sucediendo es que hoy día un coche, al disponer de más elementos que son susceptibles de arder, pues también es verdad que es más fácil quizás que hoy día ardan con respecto a los coches antiguos, porque hay muchísimos más elementos y entran en juego muchísimos más componentes que fácilmente arden, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, es más frecuente este tipo de incidentes en los coches de nueva generación. No sé si, por ejemplo, híbridos, eléctricos o no. Quizás realmente se hace mucho más eco actualmente, o hay muchísimo más ruido con el tema de los coches híbridos o los coches eléctricos, pero no va relacionado, todavía la estadística sigue siendo superior, aunque también es verdad que la estadística está un poco mal medida porque hay más vehículos todavía circulando de combustión que coches eléctricos o híbridos, pero realmente los elementos de que dispone un coche de combustión actualmente, normativas Euro 5, Euro 6 o incluso normativa Euro 7, normativa actual, como están saliendo los coches, hay muchísimos más elementos que pueden entrar en juego a la hora de provocar un incendio. Por ejemplo, todos los sistemas anticontaminación, toda la línea de escape, el tema de las regeneraciones que realizan los vehículos actuales. Todos esos elementos alcanzan muchísima temperatura. Estamos hablando de que un filtro de partículas en un momento de regeneración puede estar en torno a los 500, 600 grados. Todos los vehículos actuales son turboalimentados en su gran mayoría, con lo cual todos esos elementos pueden provocar muchísimos más focos de incendio que lo que puede ser un coche más antiguo. Además nos decías ese factor también, Tino, claro, ahora todo lo que ocurre muchas veces, bueno, no todo, pero gran parte de las cosas que suceden se graban con el móvil, quedan grabadas con el móvil y hay más constancia que antes, que no teníamos esa posibilidad, ¿no?, de ver tantos vídeos que circulan del incendio de vehículos, y ahora es más fácil. También es verdad, Tino, que claro, estamos hablando del aumento del parque móvil en las islas, que crece más de 53.000 unidades en el último año. O sea, cada vez hay más coches y cada vez hay más móviles que graban coches. O sea, todo suma, al final todo suma. Hay que tener en cuenta que antiguamente había un vehículo por familia en el mejor de los casos, y realmente en la actualidad en cualquier elemento familiar hay un coche asociado a una persona. Entonces, todo eso hace que haya muchísimo más parque móvil circulando, eso hay muchísima más gente dispuesta a captar cualquier momento, y al final hay muchísimo más ruido o muchísimo más información con todo lo que sucede. Hoy día cualquier mínimo foco de humo o foco de temperatura o foco de cualquier cubremotor que salga volando, pues siempre habrá alguien detrás para grabarlo, seguro. Claro. ¿Y puede un vehículo que aparentemente esté en buen estado dar alguna señal previa de que existe riesgo? No sé, qué olores, ruidos, humo o testigos del cuadro del coche deben preocuparnos especialmente. A ver, antiguamente hay que tener en cuenta que al final solamente había una combustión, un combustible, o sea, en gasolina, diésel, un refrigerante y poco más. Hoy día hay muchos más elementos disponibles para acotar esos incendios, hay muchísimos más elementos anticalóricos que cubren más partes del motor, más partes de la línea de escape. Los motores están cubiertos desde la parte baja. Hoy día cualquier coche normal ya su fondo es completamente plano con lo que vulgarmente se llaman los cubrecárter o los cubrefondos, que son elementos de plástico. Hay muchos elementos que en una revisión rutinaria hay que controlar con respecto a lo que había antes, ¿no? O sea, lo que hablamos también anteriormente del tema de los sistemas anticontaminación, una línea de escape que tenga todos sus elementos bien sujetos,
la línea de escape con todos sus cubrefuegos o parafuegos que estén bien, que no se hayan desprendido, y luego elementos, evidentemente, hoy día todos los sistemas están tan monitorizados que un mínimo testigo de avería nos puede estar dando una pista de una combustión mal realizada, una regeneración que no se llega a completar por el tipo de movimiento que pueda hacer el vehículo. El sentido común, aunque realmente notemos que el vehículo puede circular igual, ante un testigo, ante una anomalía, lo ideal es acudir a un profesional para que revise y no se provoque, pues, en el peor de los casos, no se provoque un incendio o una combustión por cualquier elemento de estos que nos están avisando. Ujú. Y si, por ejemplo, empieza a salir humo, Tino, ¿qué debemos hacer? Evidentemente, hoy día lo que prima es el sentido común, que muchas veces no lo pensamos o creemos que ante un vehículo que está empezando a arder, ante un vehículo que empieza a combustionar cualquier elemento, empieza a echar humo, lo primero evidentemente es ponerse en un lugar seguro, pero ponerse en un lugar seguro no implica sacar el coche fuera de la carretera, que parece una tontería, ¿Mm? pero realmente hemos visto este verano que se han provocado muchos incendios forestales inicialmente por un coche que ha ardido. Entonces, el mejor cortafuego que hay, esto sí me gusta recalcarlo, ante un vehículo que está ardiendo, el mejor cortafuego que hay es pararse en el momento que esté y no arrimar el vehículo fuera de la carretera, porque muchas veces ese incendio solamente va a quedar con pararnos o detenernos en el momento que vemos la anomalía o vemos el humo. Si nos paramos en medio de la carretera, vamos a provocar simplemente un atasco, pero no vamos a provocar que arda algo más aparte del vehículo, ¿vale? Ujú. Entonces, muchas veces, lo típico, si vemos también ya algún foco de llama, no abrir el capó, que también es una cosa que tiene sentido común, siempre intentamos abrir para intentar apagarlo, pero podemos tener un foco inicial que puede ser a lo mejor más rápidamente sofocado, y si abrimos el capó lo que vamos a hacer es oxigenar un incendio que va a arder de manera más instantánea por haber recibido más oxígeno. Ujú. En fin, son elementos que muchas veces los propios nervios, está claro que un vehículo que empieza a arder, lo primero que vamos a hacer es ponernos nerviosos y siempre intentamos quitarlo del medio de la carretera, siempre intentamos abrir el capó, y muchas veces eso lo que va a provocar es un incendio de mayor magnitud, que si nos quedamos parados donde empezamos a tener el humo, si no abrimos el capó, y aunque sea un siniestro desafortunado, al final solo arde el vehículo, que no deja de ser un elemento que no va a provocar ninguna catástrofe mayor. Ujú. Y el riesgo también para nosotros, entiendo, porque no sé si podemos sufrir quemaduras o algún otro tipo de problema. Ya, bueno, ya lo de las quemaduras es grave, pero que podemos sufrir también otro tipo de problemas respiratorios, en fin. Hay que tener en cuenta que las normativas anticontaminación actuales son muy estrictas, no solamente para el tema de lo que sale por el escape, lo que denominamos vulgarmente que el humo que genera el vehículo, sino para todos los elementos que puedan provocar el humo en el momento del incendio, una combustión de un plástico. Todos esos elementos están monitorizados por las normativas Euro y están diseñadas para que no sean del todo tóxicas. Evidentemente, un plástico ardiendo va a ser un humo muy, muy dañino. Lo primero y lo lógico es ponernos donde no nos llegue ni calor ni nos llegue el humo, aunque las normativas sean muy estrictas y supuestamente estén monitorizadas para que en el caso de arder no sea tan peligroso, la toxicidad no se la quita a nadie y hoy día cualquier elemento, ponerse a buen recaudo, aunque sea evidentemente el vehículo es un bien bastante caro, a todos nos cuesta mantener un vehículo, a todos nos cuesta pagarlo, lo primero siempre es las vidas, lo primero siempre es la seguridad y apartarse a buen recaudo, y si el coche tiene que arder completo, pues que arda completo, pero siempre intentar salvaguardar la integridad física. Ujú. ¿Y qué pasa con los atascos? ¿Esto incrementa el riesgo de que se produzca un incendio? Porque muchas veces, no sé, el coche se recalienta, ¿no? Al no tener esa entrada de aire, ¿hay mayor riesgo cuando hay atasco y vamos ahí en fila, todos pegaditos unos a otros? Todo lo que no sea un flujo de aire va a ser peligroso. Nuestra orografía hace que al final también tengamos vehículos que sufren mayor temperatura, las cuestas que tenemos en Canarias, muchas veces que no haya flujo de aire al subir, los atascos, y también, como tú comentabas, el hecho de tener un vehículo una mayor temperatura, lo que estamos hablando, una regeneración que se está produciendo en un vehículo normativa Euro 5, Euro 6 o Euro 7, una regeneración en un sistema de escape, evidentemente los vehículos son seguros y están monitorizados para que incluso si no hay velocidad no se produzca una regeneración, pero evidentemente todo lo que sea
que no haya flujo de aire, va a aumentar la temperatura, y dentro de un vano motor, un vehículo parado, te garantizo que tiene muchísima temperatura, aún funcionando bien todos sus elementos y estando todo en perfecto orden de marcha. Ujú. Estaba hablando al inicio del programa también del coste de la vida, ¿no? Vamos todos muy justos con el aumento de diferentes gastos. Esto hace que ahorremos, entre comillas, o descuidemos, mejor dicho, nuestras revisiones de los vehículos. También los vehículos nuevos son muy caros, sobre todo los eléctricos, los híbridos son coches muy caros. Esto hace que, bueno, que haya más riesgo por esa falta de mantenimiento, porque los vehículos cada vez son más antiguos. Evidentemente, hay que tener en cuenta lo siguiente, lo que yo siempre le digo a mis clientes o lo que intento transmitir es que el vehículo no deja de ser un electrodoméstico y no deja de ser un electrodoméstico caro. Y a todo el mundo, cuando llega el momento de hacer un mantenimiento, duele en el bolsillo tener que hacer un mantenimiento, sobre todo de un vehículo actual, ¿vale? ¿Por qué? Por eso mismo, porque estamos hablando de vehículos que ya cada vez tienen más componentes, una serie de filtros que han elevado muchísimo su coste, entonces duele en el bolsillo, y muchas veces duele cuando te dicen que cualquier utilitario, el sistema de escape tiene un problema en el sistema anticontaminación, tiene un problema en un filtro de partículas o tiene un problema en una EGR. Y claro, estamos hablando de que en una economía familiar media normal, una avería de 700, 800, 1000 euros, un filtro de partículas que podemos estar hablando que se puede llegar a 800, 900 euros, evidentemente cuesta y evidentemente es duro, y al final es así, es triste, pero al final muchas veces la gente alarga ese tipo de averías porque al final el coche también no deja de caminar, o no deja de, no es un fallo tan evidente, no me elimina, no me limita el movimiento del coche, con lo cual al final pues dices, bueno, pues lo puedo aguantar, puedo intentar dejarlo un poco más, puedo estar mejor de economía, y estamos rodando realmente con auténticas bombas de relojería porque son Ujú. peligrosos, y al final los sistemas no están funcionando correctamente y no van a evacuar la temperatura de manera correcta y pueden provocar, pues lo que estamos hablando, pueden provocar deflagraciones o pueden provocar incendios espontáneos. ¿Y qué pasa con las motos? Porque además está aumentando la compra de motos en Canarias, en ocasiones también debido a los atascos para evitarlos, porque permiten más comodidad al conductor a la hora de aparcar, en fin, por diferentes cuestiones. ¿Las motos también corren ese riesgo? Cualquier elemento de combustión al final siempre tiene que ir de manera segura. Una moto, sea eléctrica, que ahora también están abundando, cada vez proliferan más las motos eléctricas en nuestros lugares urbanos. Evidentemente, cualquier elemento que implique un sistema de combustión tiene que estar revisado. Las motos no se excluyen, al final hay combustible, al final hay temperatura, al final hay que revisarlos igualmente, y las motos evidentemente tienen menos elementos para cubrir motores, o sea, queda todo más a la vista, con lo cual es más fácil de identificar cualquier problema, pero no se excluye, o sea, cualquier, lo que sea, o sea, maquinaria agrícola, maquinaria, lo que sea, una moto, hay muchísimas, y también hay que tener en cuenta que pueden provocarse, y de hecho pasan. De hecho también hay incendios en motos, hay incendios en motos eléctricas, pasa igualmente, y también pasan más evidentemente porque el móvil ha aumentado. Claro. Y ya por último, Tino, quería preguntarte, porque muchas veces se dice, va, los coches nuevos que van no son como los de antes. Los coches de antes se hacían mejor, son más fiables. Ante esto, ¿qué decimos, Tino? A ver, hay muchas veces el romanticismo nos hace pensar que todo lo pasado siempre fue mejor. Y los coches antes, es verdad que antes los coches, los elementos que tenían, con bricolaje cualquier persona podía mantenerlos. Lo que pasa es que lo que nos olvidamos antes, lo difícil que era, por ejemplo, en cualquier isla, lo que implicaba un viaje. Hoy no nos damos cuenta de que cualquier vehículo va a 100 kilómetros por hora y parece que vas despacio, son confortables, son seguros, hay muchísimos elementos que intervienen en toda esa confortabilidad o en toda esa seguridad. Nos olvidamos de todo eso. Antes los coches tenían 4 componentes, ahora los coches pues hay mucha electrónica, hay muchos dispositivos intercomunicados, hay mucha relación en todo lo que sucede dentro de un vehículo, y claro, cuando llega el problema es cuando pensamos, antes no pasaba esto, antes los coches no tenían esto, pero también es verdad que no nos damos cuenta de que vamos montados sobre elementos muy seguros, elementos además muy confortables, elementos que nos permiten ir a una velocidad muy superior a lo que se iba en los años 70, 80 con Ujú. cualquier coche antiguo, y de una manera, vamos, no tiene nada que ver. Y de esa parte normalmente los usuarios nos olvidamos Claro. de que antes cualquier viaje de Gran Canaria a Maspalomas o de Santa Cruz de Tenerife a Los Cristianos podía implicar 1 hora y media, 2 horas de viaje, y ahora es un trayecto que hacemos en media hora, 40 minutos,
y ni nos damos cuenta de la seguridad y la tranquilidad que llevamos o la confortabilidad que llevamos en cualquier vehículo, incluso de la gama más baja. Claro, de la parte buena nos olvidamos cuando nos tocan el bolsillo. Esto es así. Exacto, exacto. Nos preguntan oyentes si cree conveniente que se llegaran a instalar sistemas de extintores automáticos en los vehículos. Es un planteamiento, de hecho, la normativa europea aún no lo contempla, aunque se están haciendo estudios relacionados con ese tema. La normativa americana implica que hay que llevar extintores dentro del vehículo de manera obligatoria, y ya hay muchos vehículos de gama media alta que llevan un extintor incluido interiormente, ¿vale? La competición actualmente implica por obligatoriedad que haya que llevar sistemas de extinción, y eso es un elemento que se está transmitiendo por ejemplo, algunas marcas. Te puedo decir alguna marca concreta como Mercedes, dispone de algún elemento concreto para, si hay una deflagración en el sistema de escape, tiene una pequeña carga para simplemente, pues, por lo menos aplacar el fuego de entrada. No hay obligatoriedad todavía, no es una cosa que en Europa se comente como para incluirlo, pero ya se ha hablado, y ya te digo que hay lugares en Estados Unidos ya se obliga a incluir un extintor dentro del vehículo. Bueno, pues veremos si termina llegando también aquí a Europa. Tino Negrín Medina, vicepresidente de Asintra, la Asociación Industrial de Talleres de Reparación de Automóviles de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a FEMETE, donde es miembro de la Junta Directiva. Gracias, Tino Negrín, por habernos atendido y resolver todas las dudas que teníamos sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias a ustedes por el altavoz y un placer. Un abrazo.